Gracias, Pastor Emil, a mi gran amigo. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Eh, Saludos, iglesia, que Dios le bendiga mucho a este grupo especial que se reúne a estudiar la palabra de Dios. Es para mí más que un honor poder estudiar la palabra de Dios con ustedes. Eh, Cuando hablamos acerca de la glorificación, obviamente como iglesia, nosotros tratamos de no enfocarnos en tradiciones, en filosofías o en especulaciones o en ciencias. Obviamente nosotros nos basamos como iglesia en lo que la palabra de Dios nos dice, que es verdad, lo que nosotros creemos, en este caso que estudiamos hoy, tiene que ver con la glorificación. Durante la Edad Media, cuando se creó, eh, es cuando hubo una ruptura en la iglesia cristiana, ¿verdad? En la Edad Oscura, que las iglesias se dividieron hacia el este y el oeste de Europa. Las iglesias del oeste, que son los estados modernos, como por ejemplo de Europa o más rico hoy, Alemania, Inglaterra, esos lugares se le llaman las iglesias del oeste o el west en inglés, y las iglesias del este. Particularmente las iglesias, ¿verdad?, que se quedaron en esa área, en el este de Europa, crearon una idea de la glorificación y ellos le explican de la siguiente forma. Cuando nosotros seamos, cuando ya llegue el juicio final y entonces Dios nos lleve al cielo, antes de llevarnos, Dios tiene que hacer una obra de transformación en nosotros. Entonces, lo que Dios va a hacer, a lo que nosotros llamamos glorificación, ellos le llaman deificación, que es algo así como que Dios va a transformar nuestra naturaleza lo más cercana a Dios posible y seremos como mini dioses en el cielo, que nuestra naturaleza será así. Eso es tratando de explicárselo en un lenguaje llano, ¿verdad? Que los podamos entender. Pero la escritura no nos presenta eso en ningún lugar. Es por eso que hoy usted y yo tenemos que abrir nuestras Biblias. Usted tiene que abrir su Biblia ahí y entonces así la vamos a estudiar para que entendamos lo que la escritura nos presenta. Dado que nosotros somos una naturaleza, un mundo caído en pecado, tenemos que comenzar por ahí, porque el objetivo de la glorificación, lo voy a presentar así desde ahora, el objetivo de la glorificación es traer al hombre, al pecador, de vuelta a donde estaba antes del pecado. ¿Escucharon eso? Ok, la glorificación es transformar al hombre. Dios quiere devolver al hombre a su condición como estaba antes del pecado. Y es por eso que tenemos que leer un versículo muy famoso que es Romanos 3:23. Vamos a abrir la Biblia. Abra su Biblia conmigo a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Mire cómo nos describe el libro de Romanos a nosotros los pecadores. Por cuantos todos pecaron, ¿cuántos pecaron? Todos, ¿verdad? Todos nosotros pecamos, los seres humanos, los habitantes de este mundo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que Génesis nos dice, que Adán y Eva comieron del fruto del árbol y cayeron en pecado y Dios los expulsó del jardín y Dios maldijo la tierra, Dios maldijo la serpiente y pues, obviamente nosotros también recibimos la maldición del pecado. Eso que Génesis está describiendo en Génesis capítulo 3, cuando Pablo trata de describir eso, esa acción, ese pecado, Pablo dice que nosotros pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, antes del pecado, nosotros habitábamos en la gloria de Dios. Nosotros teníamos acceso a la gloria de Dios. Y cuando leemos el libro de Patriarcas y Profetas, comentando este capítulo de la caída, Elena de White dice que Adán y Eva, cuando pecaron, como dice Génesis, descubrieron que estaban desnudos. Antes no se avergonzaban porque ellos tenían un vestido de luz que les cubría, ¿verdad? A eso que Elena de White le llama un vestido de luz que le cubrían, es lo que Pablo dice, que ellos tenían, que ellos fueron destituidos de eso, de ese acceso a la gloria de Dios. Note algo interesante, cuando uno lee la escritura,
uno tiene que prestarle atención a la escritura, a ver lo que la Biblia dice, ¿verdad? Porque es muy importante eso. Y prestarle atención a cada palabra. Note, ellos caen, cometen pecado y caen, ¿verdad? Pablo dice que al caer, no solo cayeron, sino que fueron destituidos de la gloria de Dios. Cuando usted lee el espíritu de profecía que complementa nuestro conocimiento, nos dice que ellos estaban vestidos de luz, ¿verdad? Esa luz era la gloria de Dios. Ahora bien, otro ejemplo, porque, ¿verdad? No tenemos toda la noche, ¿verdad? Para ver todos los versículos, pero quiero refrescar a su memoria lo que dicen algunos versículos. Usted recordará que cuando Moisés comenzó a subir a la montaña, después que tenía 40 días y 40 noches en el monte sin comer, cuando Moisés descendió del monte a hablar con el pueblo, ¿qué pasó con Moisés? ¿Qué era extraño Moisés? Porque nadie quería hablar con él. ¿Cuál de ustedes a veces recuerda qué pasaba con Moisés? Emitía una luz. ¿Verdad? Emitía una luz, su rostro, dice la escritura, que brillaba. Entonces, ese brillo, esa luz que emitía el rostro de Moisés, era resultado de estar en contacto o estar dentro de la gloria de Dios. Como la gloria de Dios abrazó a Moisés en su presencia, como Moisés fue acepto en la presencia de Dios, la naturaleza de Dios comenzó a transformar la naturaleza de Moisés. No sé si entienden eso, ¿verdad? La naturaleza de Dios, que es gloria por naturaleza, comenzó a transformar la naturaleza humana de Moisés. Entonces, es bueno que tomemos estos detallitos en cuenta. Entonces, si los seres humanos, cuando caímos en pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios, fuimos expulsados de la gloria de Dios, entonces lo que la glorificación busca es traernos de nuevo hacia ese lugar. Es muy importante que nosotros también, hermanos queridos, observemos que al leer la escritura, cuando hablamos de gloria, comúnmente nos acordamos del santuario, ¿verdad? Cuando leemos la historia de Éxodo, de la construcción del santuario, Génesis capítulo 25 al 40, se nos narra que cuando Dios estaba en el santuario, de día había una columna de nube, ¿verdad? Para darle sombra al pueblo. Y cuando era de noche, había una columna de fuego uh, para alumbrar, ¿verdad? Al pueblo. Es interesante que el pueblo sabía que Dios estaba ahí cuando veían esa columna de nube, esa columna de fuego, perdón, que se reflejaba, ¿verdad? Y eso era la gloria de Dios que era visible a una distancia para el pueblo. La otra forma en la que Dios se manifestaba era cuando en el propiciatorio la luz, ¿verdad?, de la gloria de Dios brillaba en ese lugar. Pero hay algo interesante también, y no se me desesperen que ustedes van a ver, van a conectar las ideas que les estoy presentando ahora, le van a hacer sentido. Ustedes se acuerdan también, cuando Dios le apareció por primera vez a Moisés, ¿en qué le apareció Dios a Moisés? Vamos a ver si alguien me responde, a ver si están pendientes de lo que estamos hablando. Vamos a ver, ¿me responde alguien? Cuando Dios le apareció a Moisés por primera vez, ¿cómo se le manifestó Dios a Moisés? En la zarza. En la zarza, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con esta zarza, pastor? Era ardiente, ardía. Era Que llamas. pues, era ardiente, pero ¿qué es lo que arde? ¿Qué es lo que hace que una cosa arda? O sea, estaba en fuego. El fuego, ¿verdad? Exactamente. Entonces, yo necesito que ustedes comiencen a notar eso, ¿verdad? Ese patrón bíblico, que la gloria de Dios en el Antiguo Testamento es asociada con fuego, ¿ok? La gloria de Dios es asociada con fuego. Es asociada con fuego en la construcción del santuario, en la presencia de la gloria de Dios. También era asociada con fuego cuando Dios se manifestaba, cuando Dios le apareció a Moisés, era asociada con fuego también. Y hay otro detalle interesante. Cuando, ¿verdad? Cuando Dios le aparece a Moisés, ¿verdad? Asociada con fuego, el rostro de Moisés brilla resplandeciente, una luz. Obviamente huían de él porque era como fuego, pero también cuando usted lee
Éxodo capítulo 20 se va a dar cuenta que cuando Dios desciende en el monte para darle la ley, en el monte de Sinaí, el capítulo 18, Éxodo 18, perdón, Éxodo 20, 18 al 20, nos dicen que habían truenos y relámpagos y humos y una columna de fuego que ardía, ¿verdad? Entonces eso es asociado. En ese caso, note algo interesante también. El libro de Ezequiel, cuando habla de la caída de Satanás, nos da un poquito de información acerca de cómo también es la gloria de Dios. Es muy importante que usted lea eso. Vaya conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 28. Eh, Ezequiel, vamos a leer Ezequiel, capítulo 28, versículo, uh, versículo 13. Versículo 12 en adelante. Vamos a leer. Hay algunos de estos elementos que yo necesito que usted note para seguir ese patrón, ¿verdad? Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Ahora note cómo dice el verso 3. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Note que cuando nosotros hablamos del Edén, en nuestra mente lo que nosotros pensamos es el hogar de Adán y Eva. Pero en realidad, Edén no era el hogar de Adán y Eva, porque cuando unas veces ellos pecan, son expulsados de allí. Esto es porque el Edén era como una sucursal del reino de Dios, de la presencia de Dios, y ellos tenían acceso a ese lugar de la presencia de Dios especial. Edén nunca fue de Adán y Eva. El Edén era el lugar de Dios, el huerto de Dios. Y dice aquí en el verso 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Pero ahora el verso nos dice otras cosas que habían en el Edén. No solo estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que habían otros detalles en el Edén. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalisa, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, ¿verdad? Y todas esas cosas. Ahora note bien, el verso 14 dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Note que está hablando de Lucifer, que se reveló en el cielo, pero aquí lo está presentando como que estaba en el huerto del Edén y que no solo Satanás al rebelarse contra Dios en el cielo, sino que también Adán y Eva, pero note lo que dice aquí en el verso 14, y dice que habían piedras, que eran de qué esa piedra en el Edén, eran piedras de fuego, ¿verdad? Yo creo que usted note esos detalles, ¿verdad? Note que la gloria de Dios te va a ir siempre asociando con fuego. ¿Por qué pasa esto? Porque mire hermano querido, ustedes se acuerdan que Éxodo 14, léalo, cuando los egipcios venían detrás de los israelitas, cuando los egipcios venían detrás de los israelitas, la columna se puso en medio de los dos campamentos, ¿verdad? Para Israel era una columna de nube, la misma columna, la misma nube, ¿verdad? La misma nube, pero para los egipcios era una columna de fuego y perturbación. Es decir, un lado el que protegía al pueblo de Dios y el otro lado era un lado para fuego consumir y perturbar a los otros. Lo que pasa es que la gloria de Dios para el salvo es la gracia de Dios, es la cobertura de Dios, es la protección de Dios. Santifica al salvado, así como hacía con Moisés, pero es fuego y consume al perdido. Es muy importante que mantengamos eso. Un ejemplo otro más que le voy a dar es en Daniel capítulo 7. Lea conmigo, por favor, Daniel capítulo 7, versículo 9. Daniel capítulo 7, versículo 9. Note, hermano, usted se pregunta, pero pastor, estamos hablando de la glorificación. Sí, pero necesito explicarle qué significa eso. Si usted nota, todos estos versículos que estamos leyendo tienen que ver con la caída del pecado, ¿verdad? Adán y Eva. Los otros versos tienen que ver con la construcción del santuario, ¿verdad? El segundo Edén, el segundo del santuario, el segundo Edén. Entonces, eso tiene que ver con la salvación del hombre. El santuario tiene que ver con la salvación del hombre. Aquí en Daniel ahora tiene que ver con el juicio para la salvación de los hombres y ahí la gloria de Dios está involucrada en el proceso. Entonces, note, Daniel 9, Daniel capítulo 7, versículo 9. Note lo que dice acerca de Dios.
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza lana limpia. Su trono, ¿su trono era qué? ¿Alguien puede leerlo, por favor, esa frase conmigo? Que parece como que se me fue. ¿Alguien me ayuda? Tu trono llama de fuego, Su trono era llama de qué? de fuego. Era llama de fuego. Entonces note que lo que la palabra de Dios nos quiere ayudar a entender es que Dios está rodeado de gloria. Pero el lenguaje que tenían los profetas al escribir la palabra de Dios, al ver la manifestación de la gloria de Dios, lo que veían era fuego, ¿entienden? Era fuego. Entonces sigue diciendo, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Verso 10, y un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares le servían. Y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ok, estamos en la escena más explícita de la Biblia del gran juicio final. Y entonces estamos rodeados por esa escena donde la gloria de Dios está llenando el lugar para el juicio. Se nos describe el trono de Dios y el lenguaje que el profeta usa es que está rodeado de fuego. El trono de Dios es de fuego, el carro de Dios tiene gomas de fuego, y delante de Dios sale un río de fuego. Note, hermano querido, que estamos en la escena del juicio, pero en los versículos anteriores estamos hablando de las 4 bestias que se levantan para hacer guerra contra el pueblo de Dios. Cuando usted va a Apocalipsis 18 al 20, se va a dar cuenta que Satanás va a ser arrojado en un lago de fuego. Entonces, ese lago de fuego sale de la presencia de Dios. Estoy llegando a un lugar, verse ahí, no se me desespere, ¿verdad? Pero necesitamos estos elementos. Ahora bien, vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 7. Segunda de Corintios, eh, Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 7. Pablo nos va a dar algunos detalles aquí acerca de la glorificación. A Pablo le gustaba mucho este tema. Y Pablo dice lo siguiente, comentando el caso de Moisés. Ellos veían luz en el rostro de Moisés, otros veían fuego, le calentaba, huían de Moisés. Y dice lo siguiente, Pablo. Y si el ministerio de muerte, es decir, la ley, es verdad, y los sacrificios y esas cosas, fue grabado con letras de piedra, fue con gloria, si este ministerio fue con gloria, hablando de Moisés, ¿verdad? Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Ustedes se acuerdan que allá en Éxodo dice que era una luz, ¿verdad? Que iluminaba, pero aquí Pablo está diciendo que eso era la gloria de Dios, ¿verdad? Era la gloria de Dios que iluminaba el rostro de Moisés, porque Moisés estuvo en contacto con la gloria de Dios. Dios lo perdonó, Dios le mostró su gracia, así que Dios lo asume en su presencia. Inmediatamente la gloria de Dios comienza a tomar control del cuerpo, del cuerpo de Moisés, a transformar la naturaleza caída de Moisés, el cuerpo corruptible de Moisés. Y Pablo sigue diciendo, la cual había de perecer. Cuanto más bien el ministerio con gloria, el ministerio del Espíritu. Verso 9. Porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundante en gloria será el ministerio de la justificación. ¿Ok? Ahora Pablo entonces comienza a hablar no del antiguo pacto, sino del nuevo pacto en Jesús. Por eso, en Juan capítulo 1, versículo 14, Juan dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra que aparece ahí, habitó, es tabernáculo o hizo un tabernáculo entre nosotros. Lo que Juan está diciendo es que así como Dios hizo un tabernáculo en medio de los judíos en el desierto, Cristo cuando se encarnó fue eso mismo que vino a hacer aquí en la tierra. Hizo un tabernáculo entre los hombres. Y ahora Juan termina el versículo diciendo, y vimos su gloria. Gloria como la del único Hijo de Dios. ¿Cuándo vio Juan la gloria de Dios? Ustedes se acuerdan cuando Jesús se transfiguró delante de sus discípulos, ¿verdad? Marcos capítulo 9 nos habla de eso, cuando Jesús se transfiguró delante de sus discípulos, cuando Moisés y Elías le aparecieron. Y dice que Pedro y Juan y Jacobo no podían ver a Jesús, no podían ver nada porque un destello de luz
irradió a Jesús completamente y sus vestidos se volvieron blancos. ¿Ok? Ellos vieron luz. Pero Pablo nos está diciendo y Juan nos está diciendo que esa era la gloria de Dios que encerró a Jesús y la voz que decía, este es mi hijo amado, a él escuchad. Pero si nos movemos un par de versículos más, en el versículo 18, aquí en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice algo interesante, Pablo. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ok, ¿qué es lo que Dios está haciendo en nosotros ahora? Si nosotros le abrimos nuestro corazón, Dios quiere hacer lo mismo que hizo con Moisés, y es purificar nuestro carácter, transformar nuestro carácter de todo lo malo, quitar cada día algo malo de nosotros para que nuestras vidas comiencen a reflejar la santidad de Dios, la pureza de Dios, la gloria de Dios en nuestras vidas, hasta llegar a aquel día, nos vamos a mover ahí ahora, cuando el pecado se termine, entonces Cristo venga en la segunda venida y nos transforme completamente. Ahora bien, vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a volver allá a Corintios ahora, capítulo 15. En los versículos 50 en adelante. Pablo, en este capítulo que trata acerca de la resurrección completamente y de la segunda venida cuando Cristo venga, nos da muchos detalles. Usted puede leer el capítulo completo, que el capítulo completo va a tratar de este tema. Pero me gustaría tomar los últimos versículos, sobre todo el verso 50, porque Pablo nos va a ayudar a entender este tema y dice, verso 1 capítulo 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Ok, Pablo está hablando aquí del proceso de transformación, ¿verdad? Del proceso de transformación. Ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Y dice que este cuerpo corruptible, ¿verdad? Será transformado en un cuerpo incorruptible. Sigue el verso 51 diciendo, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esa palabra metamorfosis, Pablo la está utilizando aquí en el griego para decir que este cuerpo de carne, si usted es chiquito, si usted es bajito, si usted es feo, si usted es flaco, si usted tiene cabello, si no tiene, si está enfermo, todo eso malo, todo eso defectuoso, todo eso, esa corrosión que el pecado ha causado en nuestro cuerpo, todas esas enfermedades, Dios las va a eliminar completamente, no solo del mundo, sino de nuestro cuerpo también, porque ya una vez nosotros siendo librados del pecado, siendo el pecado destruido, entonces nuestro cuerpo será totalmente transformado, y a eso es lo que le llamamos la glorificación. Nuestro cuerpo será glorificado para poder estar en la presencia de Dios y para poder vivir una vida perfecta y reflejar un carácter perfecto que no tenga la debilidad del pecado. Escucha eso, hermano querido. Un carácter perfecto física, mental y espiritualmente que tenga la capacidad de reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas y la perfección de Cristo. Verso 53 sigue diciendo, verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Voy a volver ahora en ese versículo, ¿ok? Vamos a terminar con eso, pero debo seguir los siguientes versículos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la Y que olvida muerte ver, en victoria. ¿verdad? Entonces, estos versículos tienen palabras claves que son muy importantes. Pablo dice que seremos, esto mortal será vestido de inmortalidad.
Esto corruptible será vestido de incorruptibilidad. Entonces, de ahí Pablo habla de la glorificación, cuando seremos metamorfía, nosotros seremos transformados completamente para reflejar la misma naturaleza que nosotros teníamos cuando Adán, que podía acceder en santidad a la gloria de Dios y reflejar la perfección. En otras palabras, no estaba bajo la esclavitud del pecado. Nosotros seremos librados de la esclavitud del pecado física, mente, porque seremos transformados para tener un cuerpo perfecto, mentalmente, porque estaremos librados de todos los traumas y de todos los problemas asociados con el pecado, y en el corazón espiritualmente, porque no seremos esclavos del pecado, ni nuestra inclinación estará directa al pecado. Ahora bien, hay muchas personas que se confirman. ¿Se acuerdan que, como les comparaba, las iglesias del Oriente, verdad? Las iglesias del Oriente, las iglesias ortodoxas del Oriente, que ellos piensan que Dios nos va a hacer dioses o diosesitos a nosotros, ¿verdad? Ese no es el plan divino. Pero mucha gente se confunde cuando lee el versículo 53. Porque el versículo dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Muchas personas me preguntan, pastor, pero entonces nosotros vamos a ser inmortales, que no vamos a morir. Bueno, esa pregunta se responde de dos formas, o de una, sí y no. Yo te voy a decir, pastor, pero ¿cómo así? Bueno, sí seremos vestidos de inmortalidad porque la muerte no va a tener poder sobre nosotros, ¿verdad? Pero no porque el único que tiene mortalidad incondicional es Dios, porque eso es parte de su naturaleza como Dios. Ahora bien, la inmortalidad que nosotros vamos a tener es una inmortalidad condicional. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a leer otro versículo. Vamos a ir a Primera de Timoteo. Vamos a leer Primera de Timoteo, vaya conmigo, abra su escritura. Y aquí estamos hablando con la Biblia en las manos. Ok. Ok. Primera Pastor, de Timoteo. Pastor, ¿podría opinar algo? Vamos a leer este versículo primero. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16. Ok. Sí, hermana, le voy a dar un chancecito ahora. Déjeme de este versículo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. El mismo Pablo que está escribiendo la carta de Corintios es el que escribe la carta de Timoteo. Y aquí Pablo dice algo interesante. Pablo dice, hablando, por ejemplo, vamos a leer desde el verso 15. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único, salieron unas cosas ahí, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la gloria del imperio sempiterno. Amén. En este versículo, Pablo dice que el único que tiene inmortalidad es Dios. Entonces, Pablo se está refiriendo aquí a la inmortalidad incondicional, que es un atributo divino. La inmortalidad es un atributo divino. Dios no muere, Dios no puede morir. Eso es lo que lo hace Dios, porque Él por naturaleza, por atributo, es inmortal. Ahora bien, ¿por qué la de nosotros, cuando Cristo nos transforme, será una inmortalidad condicional? Bueno, se la respondo de la siguiente manera. Vamos al pasado. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, allí ellos no estaban bajo la maldición de la muerte, ¿verdad? Dios los había creado perfecto para vivir para siempre. Pero note que Dios puso el árbol de la vida. Y mucha gente se pregunta, ¿para qué estaba el árbol de la vida ahí? Elena de White dice en el Patriarcas y Profetas que ese árbol era para que al ellos comer de ese fruto pudieran tener vida. Dios lo había puesto ahí, era una señal de fe para ellos, para que ellos siguieran viviendo. Cuando usted va a Apocalipsis capítulo 21 y 22, se va a dar cuenta que en el cielo nuevo y la tierra nueva,
en la gran ciudad, en esa nueva Jerusalén que Dios va a establecer, Dios nos ha llevado, nos ha salvado, nos ha investido de su gloria, nos ha glorificado, pero dice que el árbol de la vida está ahí también y que sus hojas son para la sanidad de las naciones. En otras palabras, nosotros vamos a ser glorificados, pero para nosotros seguir viviendo, Dios nos va a dar la vida eterna, pero para seguir viviendo necesitamos constantemente depender de esa fuente de vida que es Cristo Jesús. Nosotros no podemos tener, ese es el gran problema de los evangélicos, que ellos no aceptan eso, que nosotros no tenemos inmortalidad. Ellos dicen, bueno, el infierno dice que va a arder por los siglos de los siglos hasta que ellos vivan ahí, y por eso la gente se va a estar quemando para siempre. La escritura no dice eso, porque dado que nosotros no somos inmortales, no podemos arder en el infierno para siempre, porque la escritura dice que el único que tiene inmortalidad y condicional es Dios. Es por eso que tanto en el jardín del Edén estaba el árbol de la vida para que ellos comieran del fruto, y en el cielo nuevo y la tierra nueva también va a estar el árbol de la vida en medio del río que sale de la ciudad de Dios para que nosotros comamos de ese fruto y sigamos viviendo para siempre. Entonces, cuando hablamos de la glorificación, estamos hablando de Dios volver al hombre a donde estaba antes del pecado, para que el hombre pueda habitar en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, y el hombre pueda una vez más volver a ser un ser perfecto como Dios lo planeó y como Dios lo creó. Ese es el plan de nuestro Salvador. Si tienen preguntas, la hermana hermana Mera, ¿tiene una pregunta? ¿Era usted o quién Eh, era? Yo, sí, Sí. pastor, nomás que quería yo ver o enfatizar un dato aquí muy importante en uno de los versículos de Primera de Corintios, el capítulo 15, donde usted Ujú, anteriormente nos leyó en el versículo 50, ¿no? Que dice, por sí. esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción Ujú, hereda la incorrupción. Y en el ujú. versículo 51 hay un dato muy importante que dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. So, al enfocar la palabra dormiremos quiere decir que no pasará, algunos no pasaremos por el valle de la muerte. O sea que es un gran Exactamente. privilegio para aquellos que no vayan a pasar por el valle de la muerte, porque ellos van a poder ser transformados. Eso quería enfatizar. Exactamente, y ese grupo de personas podrá ver inmediatamente en tiempo real cómo su cuerpo es transformado, cómo su ser completamente será transformado. Los que estén muertos no tendrán ese privilegio porque dice que los resucitarán ya transformados, ¿verdad? Pero sería bonito que Dios, si Dios nos da ese privilegio, ¿verdad? Obviamente hay que pasar por el valle de la crisis final, ¿verdad? Que será un tiempo muy doloroso, pero ver ese momento cuando Cristo venga será algo, y ser transformado ahí en tiempo real, ¿verdad? Será algo sumamente maravilloso. Es algo que le da a uno fuerza y ánimo, ¿verdad? Cuando uno estudia la palabra de Dios, ver esas cosas por la fe, ¿verdad? Leer esas cosas y entender cómo van a pasar, es una bendición espiritual que tenemos delante de Dios. Pastor, no sé si cubrí todo lo que me había pedido ahí, pero a forma de resumen, ¿verdad? Tengo ya 35 minutos hablando, no quiero extenderme, ¿verdad? Tanto tiempo, pero creo que los hermanos, ¿verdad? Entendieron la idea central, recogimos un par de historias en la Biblia que nos ayudan a entender eso, ¿verdad? La gloria de Dios, o algo que iba a mencionar, Pastor, cuando los jóvenes hebreos fueron lanzados al fuego, la razón por la que ellos no se quemaron es porque, ¿verdad? Jesús vino a visitarlo. Pero usted nota que Jesús estaba ahí en el fuego, tranquilo, los hebreos estaban ahí también y no se quemaba. Era porque al Jesús llegar a ese lugar, su gloria tomó todo control y aunque todo parecía fuego, en realidad los jóvenes hebreos estaban ahora protegidos por ese campo especial de la gloria de Dios. Y aunque parecía fuego, para ellos no lo tocaba porque ellos habían sido aceptos en la presencia de Dios, así como Moisés había sido acepto en la presencia de Dios y reflejaba su gloria en su rostro, la gloria de Dios en su rostro. Si se tiene alguna otra Amén. pregunta, pastor, o que nos dirige de aquí en adelante?
Sí, está bien. Veamos si alguno de los hermanos tiene alguna inquietud que se anime a expresarla. De lo contrario, yo creo que es muy interesante lo que se nos ha presentado, hermanos. Como les decía, es un privilegio grande que tenemos cada 2 semanas de tener invitados que presentan estas enseñanzas que, de no ser así, pues quizás no tendríamos otro espacio, tantas oportunidades para aprender como tenemos aquí. Es un tema que vale la pena estudiar, que hay mucho de lo que podemos aprender de ello. Eh, Mientras los escuchaba, sí me vino a la mente el detalle de que también en el caso nuestro, la inmortalidad es condicional porque somos seres creados. En el caso de Dios, Exactamente, eso no pasa porque Él no fue creado, Él es eterno. Por eso, aunque quizás Adán y Eva se puede decir que tenían esa inmortalidad condicional, de ellos no se puede decir que eran eternos porque tuvieron un principio, fueron creados. Y en el caso de Dios exactamente. no es así, y entonces por eso nosotros tendremos esa experiencia cuando Él venga, porque ya estaremos con Él, seremos parte de su reino ya también de manera eterna. Pero sí, definitivamente ha sido una linda experiencia otra vez de poder estudiar juntos, en este caso ya cerrando esta parte de la experiencia de la salvación, entendiendo a la luz de la Biblia este aspecto de la glorificación. Así que Pastor Soto, muchísimas Y gracias por estar con nosotros. Sí, sí, quisiera también agregar, pastor, que no se olviden de eso que dije a mitad del camino, ¿verdad? Como Pablo presenta, nosotros estamos siendo transformados ahora. O sea, no es algo que va a pasar allá al final cuando Cristo venga, sino que Él lo va a completar. Pablo dice, el que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará. Así que en nuestra experiencia de salvación, Dios tiene que ir trabajando contigo poco a poco. O sea, Él lo va a completar allá cuando Él venga por segunda vez, pero Él ya ha comenzado ese trabajo en nosotros. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo siga progresando, avanzando ese trabajo que el Señor comenzó en nosotros. Sí, bueno, me parece que hay una mano ahí levantada. Sí, Adelante. Hola, pastor, ¿cómo están? buenas Eh, noches. Escuchando el tema. Una pregunta, cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria y, y Dios pasa y lo cubre a Moisés y él mismo va diciendo lo que es en sí su gloria y ahí da todas las características, todo lo que es su carácter. Ujú. Muchas veces hemos escuchado que la gloria de Dios es su carácter. ¿Cómo se puede entender esto entonces? Sí, tenemos que diferenciar la, el carácter de Dios, ¿verdad? Pues es su carácter, es su naturaleza. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios de amor, eso es su carácter. Y su ley, eso se refleja en su ley. Nosotros podemos ver gráficamente, ¿verdad? Podemos entenderlo así a través de la lectura de su ley, que vemos que Dios es un Dios de amor. Ahora bien, la gloria de Dios, ¿verdad? Es el poderío de Dios, es su poder que le rodea de una forma visible. Obviamente en el mundo espiritual, estamos hablando de eso porque mucha gente vio a Jesús cuando Jesús caminaba en esta tierra como un simple hombre. Y de hecho los romanos que lo crucificaron lo vieron como un simple hombre. Pero Juan dice, y nosotros vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que cuando nosotros gráficamente vemos la presencia de Dios, que Dios está en un lugar, la gloria lo que hace es anunciar la presencia de Dios, la presencia de Dios geográfica donde Dios está. Entonces se asocia su presencia con su carácter, porque su carácter es un Dios de amor y es un Dios de misericordia. Y esa fue la lección que Dios le dio a Moisés. Moisés, cuando le preguntó a Dios, le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Moisés lo que en realidad le preguntó a Dios es, muéstrame tu poder. O sea, muéstrame todo tu poder, en otras palabras. Entonces, pero Dios le tenía algo más importante a Moisés. Dios no quería que Moisés, obviamente, ya Moisés había visto el poder de Dios mostrarse, ¿verdad? Con los egipcios, en la nación egipcia, al abrir el mar, la columna de fuego y de nube.
al mostrar en el monte cómo el poder de Dios hacía temblar, Moisés estaba ahí en ese momento. Pero Dios le dijo a Moisés, lo que Dios le dijo es más importante para ti, Moisés, como pecador, y para ustedes como pecador, que conozcan que mi gloria es importante, pero más importante, más que mi poder, ¿verdad? Más importante es mi amor, mi paciencia, mi misericordia, mi gracia, ¿ok? El carácter de Dios es su naturaleza, es su carácter, ¿verdad? Como persona. Su gloria lo que hace es anunciar su carácter. O sea, la primera predicadora del carácter de Dios es su presencia, es su gloria. La gloria de Dios es un aviso de su presencia, lo que demarca el límite donde Dios está. No sé si eso responde a su pregunta, hermano. Sí, sí, gracias. Sí, sí. Porque acuérdese que en la Biblia, ¿verdad? El lenguaje se utiliza, esa palabra se utiliza cuando se habla de los hombres de Dios, se habla de su gloria, de su presencia. Cuando se habla de los hombres, la gloria es la búsqueda del poder, ¿verdad? La búsqueda de la fama, de la altura. Eso es lo que los hombres se atribuye a los hombres. Pero cuando de Dios se habla de su poder y de su presencia. Eso es la gloria de Dios. Claro, gracias, Y pastor. yo creo que eso se justifica Sí. también en el hecho de que, un ejemplo bíblico, en la Gran Comisión, Jesús termina diciendo a los discípulos esa parte que conocemos como la Gran Comisión, con la promesa de que estará con ellos todos los días. O sea, Él le promete su presencia, pero al principio, cuando les da el comando, le dice, toda autoridad me es dada. Toda autoridad. Eso es Jesús y eso es gloria también. O Ujú. sea, ahí se ve cómo ellos, por la potestad de Dios, por el poder de Dios, lograrían cumplir con esa comisión y se cumpliría la promesa de que la presencia de Dios iría con ellos, que es lo que acaba de explicar el pastor. La manifestación Amén. de ese Amén. carácter es esa gloria. Sí. Quisiera cerrar. Yo sé que Pastor, hay otra pregunta. Ok. sí, y también se puede hacer un contraste referente a lo de la gloria de Dios en dos ejemplos. El primero, de lo que usted manifiesta con Moisés, que el poder de Dios o la gloria de Dios se manifestó, ¿verdad?, mediante el fuego, pero que en ese momento cuando Moisés abarca o mira ese poder tan profundo, tan grande de Dios, él bajó la cabeza, ¿verdad? Y él no se, como no se quedó ciego. O sea, Dios no permitió en ese momento que esa profundidad, ese poder de Dios lo dejara ciego. Más si lo comparamos con el otro ejemplo bíblico de Pablo, que cuando él se manifestó y mostró su poder, Jesús mostró su poder o su gloria, a él sí lo dejó ciego porque fue tan grande la luz que irradió que él no pudo soportar eso. Entonces es un Exactamente, contraste. hermana. Usted ha dado un gran ejemplo. Acuérdese lo que dije al principio. La columna de fuera, columna de nube, le servía de protección a los israelitas, a los que estaban conforme a la voluntad de Dios, y a los egipcios, que era, decía que era terror y espanto para ellos, ¿verdad que sí? Moisés, que era un hombre humillado ante Dios, fue acepto ante su presencia. Pablo estaba persiguiendo a Cristo. No sé si me doy a entender. O sea, la gloria de Dios es misericordia para el que se humilla delante de Dios, para el que se entrega, pero para el que está en contra de Dios, el que no se humilla, el que no se entrega, pues es afectado y destruido. Moisés se humilla, es asumido y Dios comienza a sanarlo, ¿verdad? Del pecado, a restaurar su cuerpo mortal corroído por el pecado y comienza a reflejar la presencia de Dios. Pablo, ¿verdad? Se va herido por la gloria de Dios hasta que se humilla y reconoce y entiende y es bautizado y, ¿verdad? Y se entrega. Tito 2:13 dice algo importante, eso sería otro tema en sí mismo. Aguardando la bienaventurada esperanza. ¿Y Esperanza. qué más? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Le voy a dejar esta línea. Este versículo, esa frase, la manifestación gloriosa, se puede traducir de dos formas. La manifestación de la gloria, dicen algunas versiones, y otras versiones dicen la manifestación gloriosa. La manifestación gloriosa se refiere a la forma en la que Cristo va a venir, que toda la tierra, los montes van a ser partidos, ¿verdad? Y los elementos del universo serán destruidos
se derretirán en el fuego, dice, ¿verdad? Dice Pedro. Y en Apocalipsis 6, versículo 9, dice, y los ricos y los malvados y los perdidos dirán a las peñas, caed sobre nosotros, ¿verdad? O sea, es gloriosa para los perdidos porque van a ver el desastre natural que produce el poder de la gloria de Dios. Pero para los salvos será la manifestación de la gloria, porque esos son los que dicen, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. La palabra de Dios es linda, hermanos queridos. La palabra de Dios es hermosa. Cuando Cristo venga, muchos huirán de su gloria y otros, yo espero que usted también esté ahí, nos acercaremos a su gloria, porque su gloria será nuestra salvación. Amén. Amén, Amén. amén. Tremendo eso. Muchísimas gracias a todos los hermanos que están aquí, que han participado. Como siempre hacemos, aprovechamos estos minutos finales y yo creo que ya podemos ir cerrando. Tenemos que considerar que nuestro invitado de hoy con mucha gentileza aceptó la invitación a pesar de la diferencia de hora y tenemos que tomar en cuenta que él tiene un bebé recién nacido, así que a él le viene Sí. bien que vayamos terminando ya. Sí, Solamente, para mí son casi las 12 aquí ya. exacto, sí. Entonces, solamente les reiteramos que ya está abierta la inscripción para el seminario laico. Ponga su información ahí y haga los preparativos, que ya el 20 de abril comenzamos con eso. Y retomamos el estudio aquí en el contexto de este programa firmado por su palabra en abril, el 4 de abril, nos vemos de nuevo aquí en Zoom. Pastor Soto, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por aceptar con tanta gentileza nuestra invitación y pues por favor concluya usted mismo con una oración. Oramos. Nuestro Dios, gracias te damos, porque cuando nosotros nos miramos y te miramos a ti, nos sentimos, Señor, imperfectos, pecadores, defectuosos, incompatibles contigo, Señor. Pero gracias porque tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros y Él nos ha cubierto con su manto de justicia, Señor. Y tu Espíritu, oh Padre, nos transforma cada día, quita algo malo de nosotros y nos humilla y nos hace, Señor, acercarnos a ti, buscar de tu presencia. Obra en nuestras vidas, oh Dios, para que podamos reflejar tu carácter en nuestras vidas, para que nuestros deseos, nuestras intenciones y nuestras acciones, Señor, puedan reflejarte ante el mundo. El enemigo nos ataca y conoce nuestras debilidades, pero tú eres nuestra fortaleza, Señor. Bendice al pastor Emil, bendice a este grupo, Señor, de hermanos que se reúnen para estudiar tu palabra, que sacrifique este tiempo para conocerte más, para crecer espiritualmente. Sé con ellos, Señor, sé con mi familia también y con nuestras iglesias. Danos la fe para mantenernos firmes, Señor, hasta que tú vengas. Gracias por todo, Padre. Es en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Pastor Soto. Bendiciones. Bendiciones, Y familia. feliz noche. Bye, bye. Gracias. Feliz noche, pastor. Gracias. Amén, Buenas amén. noches. Feliz noche, Gracias. buenas noches. Amén. Buenas noches. El Señor les bendiga a todos. Nos vemos.